Hace 8 días comenté que íbamos a hacer una muy pequeña pausa en la serie de Oseas que estamos viendo, que estoy seguro que para muchos ha sido de edificación, ¿cierto o no, hermanos? ¿Verdad? Y estamos haciendo una muy pequeña pausa. De hecho, estamos a una lección, a solamente una lección de terminar esta fascinante profecía del personaje llamado Oseas. Pero estamos haciendo esta pequeña pausa, hermanos, y esto debido a que sentí el impulso de parte de Dios enseñar algunos temas relacionados con espíritus. Miren lo que le voy a decir: con espíritus que por todas las edades han querido atacar a los hijos de Dios. Por todas las edades. Estos espíritus no mueren, lo vimos hace 8 días. Estos espíritus no tienen edades, ¿no? Que ya cumplí 120 y que ya me voy a jubilar. No, hermanos. Estos espíritus han querido atacar a los hijos de Dios por todas las edades. Y hoy en día, hermanos, estos espíritus se infiltran en las iglesias. Lo hacen sigilosamente, lo hacen estratégicamente. Se infiltran en las iglesias con un solo propósito. ¿Y cuál es este propósito? Destruir la iglesia. Y hoy en día, pues estos espíritus, repito, se infiltran en la iglesia y no solamente quieren destruir la iglesia, sino que quieren devorar a las personas. ¿Y a quién van a devorar? Lo hemos dicho no muchas veces, pero lo dijimos hace 8 días, repetidamente. ¿A quién van a devorar estos espíritus? Pues, hermanos, al que se deje o al que se lo permita. Lo dijimos hace 8 días. Así es que yo le aconsejo a usted que no se deje, hermano, que no lo permita. Hace 8 días vimos un pasaje que nos enseña perfectamente esto que estoy mencionando, y es 2 de Corintios 2:11. Vamos a leerlo en la pantalla, a ver qué dice 2 de Corintios 2:11. Dice así, mire: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, ¿qué, hermano? No ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer para que Satanás no gane no gane ventaja sobre nosotros? Pues no ignorar, hermanos, sus maquinaciones. Dice la versión traducción lenguaje actual: no ignoramos o no ignoremos sus malas intenciones. Mire, eso es maquinaciones. O sea, el Señor, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que estemos atentos a que no ignoremos las malas intenciones de Satanás. Satanás tiene muy malas intenciones con cada uno de nosotros y con la iglesia de Cristo. Hace 8 días vimos que una de esas malas intenciones es introducir a la iglesia un espíritu llamado espíritu de Coré. ¿Alguien lo recuerda, hermanos? ¿Verdad? Un espíritu de Coré es un espíritu llamado espíritu de Coré. Este espíritu hace que gente dentro de la misma iglesia se quiera rebelar contra sus líderes sin importarle la salud espiritual de la congregación. Y no solo eso, sino que manipula a las personas a robar, mire bien, a robar el llamado de otros, menospreciando el suyo propio. Hermano, esto es terrible. Lo vimos con Coré. Quería el llamado de Aarón, quería el llamado de Moisés, y él estaba menospreciando el suyo propio de levita. ¡Qué tragedia! Esta mañana, hermanos, vamos a ver un espíritu más que merodea la iglesia intentando devorar ¿a quién? Diga, al que se deje, ¿sí? Hay un espíritu más. Hace 8 días vimos el espíritu de Coré, y hay un espíritu más merodeando la iglesia intentando devorar, repito, al que se deje. Y esta mañana, hermanos, el título de la predicación es: no ignoremos el espíritu de Absalón. Aquí está, mire: no ignoremos el espíritu de Absalón. ¿Cuántos estamos listos para estudiar la palabra de Dios, hermanos? No lo vi con muchas ganas, ¿eh? Va empezando, ya se me anda durmiendo. Voy a repetirlo: ¿cuántos estamos listos para estudiar la palabra de Dios? Eso, ya se oyó mejor. Abra su Biblia
en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 14, versículo 25. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 14, versículo 25. Tenga presente el título de esta mañana: no ignoremos el espíritu de Absalón. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Hasta ahí. Imagínense cómo ha de haber estado este hombre, hermanos. Bueno, las hermanas no se lo imaginen, pero los varones, ¿cómo ha de haber estado? No, tampoco. Me llama la atención este personaje, hermanos, porque en la Biblia no hay otro hombre de carne y hueso con estas características. De Saúl se dice que era bien parecido y el más alto del pueblo. De David se dice que era rubio y de ojos hermosos. De Gedeón se dice que tenía apariencia de hijo de rey, o sea, muy bello. Y de Sansón se dice que era de una fuerza sobrenatural. Pero mire bien la descripción de Absalón: era sin defecto, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Hermanos, era el hombre perfecto. No había nadie como él en todo Israel. Y a causa de su belleza, a causa de su hermosura, oiga, la gente lo divinizaba, dice la Biblia. La gente lo adoraba. La gente decía, wow, ¿y este hombre de dónde salió? Y lo adoraba, hermanos. Repito, la Biblia no menciona a otro hombre de carne y hueso con estas características, pero sí hay un ser con estos distintivos. No estoy hablando de un hombre de carne y hueso, sí hay un ser con estos distintivos. Y estoy hablando de Luzbel. ¿De quién, hermanos? De Luzbel. Dice la Biblia en Ezequiel 28, no lo busque, que Luzbel era el sello de la perfección. Dice, acabado de hermosura, que vivía en el santo monte de Dios. Perfecto era en todos sus caminos. Y dice la Biblia, hasta que se halló maldad en él, en Luzbel. Esa maldad, hermanos, lo hizo corromperse y a causa de su hermosura enaltecerse. Esa maldad lo hizo codiciar, estamos hablando de Luzbel, esa maldad lo hizo codiciar el trono de Dios y querer ser igual a Dios. Y no solo eso, dice la Biblia, hermanos, que Luzbel arrastró a la tercera parte de los ángeles para rebelarse contra Dios. ¡Qué tremendo, Luzbel! Ahora, cuando estudiamos las raíces de este personaje llamado Absalón, hermanos, vemos que empatan muy bien con la similitud de Luzbel. O sea, hay muchas cosas que Absalón y Luzbel tienen iguales. Absalón era hermoso, príncipe del palacio. Absalón pensaba bien, sabía hablar, y lo más tremendo era que sabía, hermanos, cómo conquistar el corazón de la gente. Muchas similitudes, igual que Luzbel. Escuche, Absalón está relacionado con un espíritu de rebelión acompañado de engaño, adulación, amargura y traición. Miren nada más, aunque era guapísimo, aunque era hermoso, todo lo que tenía este hombre está relacionado con el engaño, con la amargura, con la traición, con la adulación, con la devoción, etcétera. Hermano, muchas cosas. Pero quiero dar un breve contexto bíblico de este personaje para entender mejor este espíritu que ataca a la iglesia. Y repito, y a quien se deje. ¿Quién era Absalón? Absalón, hermanos, era un hijo de David. Ya David tuvo muchos hijos, pero ya sabemos, Absalón era el más guapo. Este joven
era el indicado para sustituir a David en el trono. Este joven guapo, hermoso, sabía hablar, era el indicado para suceder a David en el trono. Sin embargo, los halagos y la adoración que le daba la gente, lo llevaron a perder el piso y al mismo tiempo a perder el trono. ¿Sí? Entonces, este hombre, repito, era el indicado para cuando muriera David, él ser el rey de Israel. Pero a causa de estas cosas que él recibió, perdió todo. Además, tenía un problema en el corazón. Este joven no sabía perdonar y creó una raíz de amargura por años. Pero ¿dónde nació el odio y el rencor de Absalón? Escuche, cuando no pudo perdonar la ofensa de su medio hermano. Absalón tenía una hermana llamada Tamar, muy hermosa, dice la Biblia, y que era virgen. Y también Absalón tenía un medio hermano llamado Amnón. Diga conmigo, Amnón. A-M-N-O-N, Amnón. O sea, tenía una hermana llamada Tamar y tenía un medio hermano llamado Amnón. Los tres eran hijos de David, pero Amnón era de diferente madre. Este joven llamado Amnón dice la Biblia que estaba enfermo de amor por Tamar, a tal grado de no tener dominio sobre sus pasiones, y tristemente abusó sexualmente de ella. Fíjese nada más. Estamos dando un breve contexto. David, al enterarse de este acto tan ruin, se llenó de rabia. David, su padre, al enterarse de esto, se llenó de rabia, pero por una u otra razón, hermanos, no hizo nada al respecto. Mal hecho, ¿cierto o no? No hizo nada. O sea, nada más se enojó. Dijo, ¿cómo mi hijo pudo hacerle eso a mi hija? Y qué bárbaro. Y que yo no le enseñé eso. Él así no cree. Pero hasta ahí no hizo nada. Se llenó de rabia, pero no hizo nada. Y cuando Absalón se entera de que su padre no había hecho nada, él se llena de ira, Absalón, y toma justicia por su propia mano. Absalón dice, si mi papá no tomó carta sobre el asunto, pues yo lo voy a hacer. A mi hermana, a mi hermanita, nadie la toca. Entonces mire lo que hizo Absalón. Vayamos nuevamente aquí al segundo libro de Samuel, capítulo 13, y vamos a darle lectura los versículos 21 y 22. Dice, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno. Lea conmigo, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. ¿Sí? Dese cuenta, ya lo aborrecía. ¿Ya lo a qué? Ya lo aborrecía. Aquí comenzamos a ver una de las características del espíritu de Absalón dentro de la iglesia, hermanos. Cuando los Absalones se sienten ofendidos y ven que su ofensa no se trata con prontitud, se comienzan a llenar de ira y de rencor. ¿Me di a entender, hermanos? Cuando su ofensa no se trata con prontitud, se empiezan a llenar de ira y de rencor. Y empiezan a decir, a mí sí me llaman la atención, pero a fulanito no le dicen nada. No sé si usted ha escuchado esto por aquí en la iglesia o en alguna otra iglesia. A mí sí me llaman la atención, pero a fulanito no le dicen nada. A mí sí me disciplinan, pero a perenganito ni siquiera lo corrigen. Bien que supo el pastor lo que hizo sutanito y nunca lo vimos disciplinado. Cuidado con el espíritu de Absalón. Díganle que está al lado, cuidado con el espíritu de Absalón. Hermano, deje que sea Dios el que tome cartas en el asunto, no usted. Porque le puede pasar lo mismo que Absalón. Se puede llenar de ira, se puede llenar de rabia, de amargura, de soberbia. Ya te diste cuenta lo que a mí por menos me disciplinaron.
A mí por menos me dijeron un montón de... Y mira el brother, ni le dice nada. Hermano, cuidado, porque así empezó Absalón. Repito, deje que sea Dios el que tome cartas sobre el asunto. Los Absalones tienden a guardar la ofensa en el corazón sin manifestarla. Aquí están duros, están con ira, con amargura. El problema con esa ofensa es que si no se desecha, el día de mañana se vuelve en raíz, o se convierte en raíz de amargura, y en vez de que vengas a alegrarte con tus hermanos a la casa de Jehová, vienes a hablar cosas negativas como Absalón. ¿Ya te diste cuenta? Y sigue sirviendo. ¿Ya te diste cuenta? Y sigue cantando como si nada. ¿Ya te diste cuenta? Hasta el pastor lo abraza. ¡Qué bárbaro! ¿Cierto o no decía el salmista? Yo me alegré con los que decían ¿a dónde? Pero hay muchas personas que en vez de que vengan con esa alegría, ya nada más vienen a ver lo negativo. Y ahora vamos a ver qué hace tal persona. Y ahora vamos a ver qué dice tal persona. Y mira cómo lo tratan. Y mira cómo... Tranquilo, hermano. El espíritu de Absalón te quiere tomar sin que te des cuenta. Repito, deja que Dios tome cartas en el asunto. No tú. Tú ven a la casa del Señor y alégrate con los que se alegran y gózate con los que se gozan. Pero así empieza Absalón. Tristemente, el problema no es ni para el pastor ni para la otra persona. El problema es para el que tiene esa raíz de amargura. Absalón, al no perdonar, no solo creó una raíz de amargura, sino que le abrió la puerta a un espíritu de engaño, de odio y de rencor. Podemos decir que Absalón era perfecto por fuera, pero imperfecto por dentro. ¿Me di a entender, hermanos? Era guapísimo, era bello, era hermoso. A lo mejor era rubio, de ojos azules, fuerte, alto, perfecto por fuera, pero imperfecto por dentro. Guardó la amargura y eso lo llevó a maquinar un homicidio en contra de su propio hermano. Fíjese, esperó 2 años, ¿cuánto? Lleno de amargura y rencor para vengarse. 2 años, fue mucho, ¿cierto o no? No me está apoyando, ¿eh? ¿Fueron muchos 2 años con rencor y amargura? Conocemos a personas que llevan 20 años con rencor y amargura. Conocemos a personas que llevan 15, es más, conocemos a personas que toda la vida han tenido rencor y amargura y así mueren. Y decimos que 2 años, hermano. Hay personas que llevan así, hermano. Yo conocía a un pastor, fíjese, a un pastor. Y él comentaba su testimonio y decía que se peleó una vez tan fuerte con su hermano de carne y hueso, que se dejaron de hablar. Tenían como 20 años, el otro hermano tenía como 23, 24 y se dejaron de hablar. ¿Sabe cuánto tiempo? Dígame, ¿cuánto, pastor? Hasta que se murió el hermano. Se dejaron de hablar. Se dejaron de hablar hasta la muerte. Hermanos, los seres humanos somos tan increíbles. No nos hablamos toda la vida y cuando hay una muerte queremos regresarlo aunque sea 1 hora para decirle perdóname, siempre te amé. Eso es en vida. Somos tan orgullosos que en los cumpleaños no enviamos ni siquiera un WhatsApp de felicitación, pero en el velorio hasta llevamos flores. Eso es, hermanos, en vida. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cierto o no es así? Bueno, entonces si Dios le está hablando, hoy envíe un WhatsApp a esa persona. Me caché un hermano por acá que nada más le hizo. Pero es que así somos los seres humanos, hermanos, tan increíbles que no nos hablamos toda la vida. Dice este pastor que cuando murió su hermano se le abrazaba en la caja y le decía perdóname, hermanito. ¿Cómo no vivimos mejor? ¿Cómo no vivimos mejor, hermano? Háganlo en vida. Absalón
Se aventó 2 años para crear, para pensar en algo en contra de su hermano. Me imagino que cada vez que Absalón veía a Amnón, le pasaba lo que le pasa a muchos cuando ven a alguien que no puede perdonar. Cuando veía a Absalón a Amnón, hermano, se le revolvía el estómago. Espontáneamente le brotaba la ira, los malos pensamientos y muchas veces las maldiciones, porque así les pasa a muchos. Ay, no lo puedo ver, siento que me mareo. Ay, no, ni repita su nombre porque se me revuelve el estómago. ¿Los conoce, hermanos? Claro que sí, yo los conozco. ¿Y sabe dónde? Dentro de la iglesia. Ay, es que yo no puedo perdonar. Pastor, ¿no puede orar por mí? Eso no es cuestión de oración, al final lo vamos a ver. El perdón no es cuestión de oración, ni de ayuno, ni de intercesión. Ahorita vamos a ver de qué es cuestión el perdón, hermanos. Bueno, Absalón no le dijo nada a David, pero fue con sus amigos a decirles: tengo un plan. Con sus amigos, tengo un plan. Voy a organizar un pachangón de esos buenos, de esos como los de donde va hasta el recodo. Y le dijo a sus amigos: y voy a invitar a mi papá, voy a invitar a todos mis hermanos, y de repente va a suceder esto. Y me imagino que los amigos: cuéntanos, Absalón, ¿qué va a suceder? Imaginen la pachanga, imaginen la fiesta, comida, bebida, la música, hermano, todos alegres. Y dice Absalón, Absalón, y en el momento preciso, vean lo que va a suceder. Vamos a ver qué dice el versículo 28. Aquí dice: y Absalón había dado órdenes a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, al decir yo: herid a Amnón, entonces, ¿qué? Matadle y no temáis, pues yo lo he mandado. Mire, yo lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. ¿Qué le parece? Yo lo he mandado. Diría mi mamá: ¿qué pantalones? Yo lo he mandado. Esforzaos y sed valiente. Hermanos, precisamente en este pasaje Absalón actuó igualito que Pilato. Se lavó las manos. Yo voy a estar en la fiesta, yo voy a estar con el vino, con la música, y cuando les haga, ahí. No, mire, se lavó las manos. Una característica más de los Absalones. Escuche, saben cómo usar a las personas como carnada. Tremendo. El espíritu de Absalón sabe cómo envolver a los demás para que sean ellos los que maten y no él. Absalón dijo: cuando les dé la señal, ya saben qué hacer. Cuidado, hermanos, cuidado. ¿Me están escuchando? Cuidado con seguir las instrucciones de Absalón, porque nos pueden llevar a tener problemas serios con Dios. Estos pobres criados quizá no iban a dar cuentas a David, pero sí le iban a dar cuentas a Dios. Cuidado con las instrucciones de Absalón. Ahora, teniendo esto en mente, quiero mostrarle 4 características muy particulares y al mismo tiempo preventivas del espíritu de Absalón, y esto con la intención de que tengamos cuidado y no ignoremos las maquinaciones del enemigo o sus malas intenciones. ¿Estamos aquí? Vamos a ver 4 características. Número 1, el espíritu de Absalón siembra duda y discordia en las personas y lanza insultos al liderazgo puesto por Dios, haciéndose él mismo la víctima. Se lo voy a mencionar una vez más. Característica número 1, el espíritu de Absalón siembra duda y discordia en las personas y lanza insultos al liderazgo puesto por Dios, haciéndose él mismo la víctima.
Vamos nuevamente al segundo libro de Samuel, capítulo 15, pero vamos a leerlo aquí en la pantalla porque ahora ya cambian las traducciones, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 15, y vamos a darle lectura de los versículos 1 al 3. Dice así: tiempo después, Absalón andaba en un carro jalado por caballos. Lo acompañaban 50 guardaespaldas. Miren nada más, imaginen la opulencia de este hombre. Lo acompañaban 50 guardaespaldas. Todos los días se levantaba muy temprano y se paraba a un lado del camino, a la entrada de la ciudad. Si alguien iba a ver al rey para arreglar sus problemas, Absalón lo llamaba y le preguntaba de dónde venía. En cuanto a qué le decía de qué tribu era, Absalón le aseguraba: escuche, lo que pides es muy justo, pero el rey, hasta imagine así, ¿no? Pero el rey no tiene a nadie que atienda estos asuntos. ¿Sí? A ver, ¿sí me di a entender, hermanos? ¿Sí? O sea, lo que estás diciendo está bien. ¿Qué necesidad tienes? Pobre de ti. Pero el rey no tiene a nadie quien te atienda. Hermanos, el espíritu de Absalón siembra discordia en las personas y lanza insultos al liderazgo puesto por Dios, haciéndose la víctima. Tal vez en algún momento has escuchado algún Absalón en la iglesia. Tal vez o en otra iglesia, yo qué sé. Y empiezan así. Fíjese, empiezan así. ¿Te has dado cuenta que aquí no les importa la gente? No les importa lo que nos pasa. Nadie nos atiende. Nadie nos llama. Nadie nos va a ver. Aquí no hay atención. Y en esta iglesia el eslogan de todo el mundo: no hay amor. Así empiezan los Absalones. El espíritu de Absalón utiliza la necesidad de las personas para envolverlos en sus planes diabólicos. Fíjese, qué tremendo este espíritu. Hace 8 días vimos el de Coré, pero este es otro tipo de espíritus en la iglesia. Utilizan la necesidad de la gente para envolverlos en sus planes diabólicos. Este espíritu va buscando a personas clave para ir sembrando discordia y al mismo tiempo promoverse él. Algo muy puntual de los Absalones es que siempre van a hablar de lo negativo con la finalidad de destruir la iglesia. Aquí no hay esto. No les importamos, no nos visitan, no nos preguntan, no nos quieren, no nos hablan, no nos felicitan en nuestro cumpleaños, etcétera, etcétera. Yo me pregunto algo, hermanos. ¿Y por qué los Absalones o por qué los hermanos nunca llaman para cosas positivas? Oye, te llamé para que oremos juntos. Oye, te llamé para ver si hacemos un ayuno juntas. Oye, te hablo para ver si no quisieras entrarle a un programa de lectura bíblica diario con nosotros. No, hermanos, para eso no hablan. Hablan para puras cosas negativas. El espíritu de Absalón siembra duda y al mismo tiempo se hace la víctima para ganarse a las personas. A ver, y pregunto algo: ¿alguien conoce a algún Absalonillo por ahí? ¿Sí? A ver, de este lado, sí. Hermano, yo conozco un buen. Dice el hermano Rafa: yo también. Sí, hermanos. ¿A ti tampoco te llaman? ¿A ti tampoco te fueron a ver al hospital? ¿A ti tampoco? Espérate, estás buscando personas claves para envolverlos y después promoverte. Ahorita vamos a ver. Número 2. El espíritu de Absalón utiliza amabilidad y dádivas y hace favores para ganarse el corazón de las personas. Fíjese nada más, qué tremendo El espíritu de Absalón utiliza amabilidad y dádivas
y hace favores para ganarse el corazón de las personas. Mire, vamos a leer de los versículos 4 al 6. Aquí dice, mire lo que decía Absalón: si yo gobernara este país, los atendería y les haría justicia. Y yo me imagino cómo estaban los demás. De por sí era hermoso el tipo, ¿no? Y si yo gobernara, y los otros, si yo gobernara este país, los atendería y les haría justicia. Además a los que se acercaban, dice, además a los que se acercaban a saludarlo y se inclinaban ante él. Oiga, Absalón los levantaba. No tienes pues que estar ahí. Los abrazaba y ¿qué? Y los besaba. Y así lo hacía con todos los que iban a ver a Absalón. Así decía, al rey. De esa manera fue ganándose ¿a quién? Claro, cómo no. Así se la gana el buen Absalón. Si a mí me levantaran, si a mí, yo te atendería, yo oraría por ti. Volvemos a lo mismo, hermanos. Los Absalones buscan a personas con necesidad para sembrar discordia. Aquí no hay atención, nadie te llama, nadie se interesa por ti. Y enseguidita de eso, hermanos, Absalón se promociona. Primero busca la necesidad. Primero habla mal. Aquí nadie dice, aquí nadie te busca, aquí nadie te saluda, es más, te ven feos, y enseguidita se promociona. Y dice Absalón, y yo he escuchado a muchos, yo he orado por algunas personas que tienen necesidad y Dios las ha sanado. Dice Absalón, yo he orado por algunas otras personas y Dios las ha levantado. El otro día le di un consejo a una hermanita que llegó llorando, y vieras que me habló para agradecerme porque se resolvió su problema. Y dicen, es Dios, no soy yo, es Dios. Para darle un microfonazo. La necesidad, y se promocionan y utilizan a Dios, pero es Dios, ¿no? ¿Y sabe qué va a decir la persona? No puedes orar por mí, porque previamente ya le habían dicho, aquí en la iglesia nadie se interesa, aquí en la iglesia nadie te ve. Y él se promociona, yo he orado por algunos y Dios los ha sanado. ¿Y qué dice la gente? Obvio, no podrías orar por mí. Claro, claro, para eso estoy, para hacer, levanta tus manos. El problema es que oran en el mercado, es que oran en la Cuarta y la Villada. Que oren aquí. Ya se me puso serio un Absalón que vi por ahí. No, es broma, no. No, aquí no hay, Dios nos guarde. Por eso estamos hablando de de evitar eso, hermanos, ¿sí? Sí, cuidado, hermanos. No, y es que así son los Absalones. Y vieras que Dios me usa en esto, y vieras que yo he orado y los he liberado y les he dado profecía y etcétera. Y luego terminan diciendo, y es que como el pastor siempre está ocupado, sí, nada más saluda en la puerta de cristal, pero nadie le interesa. Y los líderes igual, bueno, ellos ni saludan. No, espéreme, así dicen los Absalones. Dicho sea de paso, dice Fer. Cuidado, hermanos. El espíritu de Absalón se esfuerza para construir una imagen que impresione, y lo hace a través, escuche, de la dádiva. Porque aquí vimos, el Absalón te abraza, llora contigo, te habla por teléfono, te manda mensajes, te trae dulces, te invita a un arroz con leche, y encima de eso te dice, y no dejo de orar por ti, Hermano, cuidado. Diga conmigo, cuidado. Porque ese espíritu envuelve a las personas para hacerlos caer en sus lazos. Así hay algunos en la iglesia. ¿Puedo decir esto?
han venido a decirme a mí: pastor, no, mejor no. Bueno, sale, se lo voy a decir. Me han dicho a mí: pastor, usted es bien mala onda. ¿Por qué? ¿A poco no se enteró de que me atropelló un tráiler? Pues no. Ay, si le dije a los hermanos de la iglesia. Pues yo no supe. ¿Y de cuántas toneladas era el tráiler? Pastor, ¿a poco no se enteró de que me quitaron un riñón? No. Si le dije a tal que le avisara. Pues no. No, pues ese tal hasta me dio su riñón. Pues yo no supe. Pastor, ¿a poco no le dijo la hermanita que me iban a aplicar la inyección de la eutanasia? Hermano, eso es homicidio. No. ¿No supo? No. Es que ¿sabe qué? Los absalones los envuelven de tal manera para ellos promocionarse y luego hacer sus cosas. Ahorita vamos a ver qué cosas. Pero así han venido conmigo a decir: ¿no se enteró? ¿No se enteró? ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo, Muchas veces no me entero, hermano, ni los líderes de la iglesia. ¿Tú te has enterado, Fer? Ni los líderes de la iglesia. ¿Y por qué? Dígale al que está a un lado: por tu culpa. Sí, le voy a decir por qué. Porque dice el libro de Santiago: si alguno está enfermo, ¿cómo? Vaya o llámele al pastor o llámele a los líderes y dígale que está enfermo, y ellos, ungiéndole, orando con aceite y la oración de fe, sanará al enfermo, y si hubiera un pecado le será perdonado. Pero ¿cuándo habla usted, hermano? Nunca. Prefiere decírselo al buen Absi. ¿Y el buen Absi qué hace? No, pues claro, no, hasta lleva chocolates. ¿Cómo sigues del riñón, brother? Oye, ¿y qué te dijo el pastor? Que yo me encargue. Hermanos, no busquemos apoyo espiritual en gente que habla mal de la iglesia, que habla mal de los pastores, que habla mal de los líderes y que solita se promociona. No busque ahí ayuda espiritual. Hermano, con toda confianza, venga conmigo, hábleme. A ver, levante la mano si alguien me ha hablado por teléfono, algo. La hermana, a ver, es más, y no me estoy promoviendo. Y mira el pastor bien absalónico. No, espérate, no. A alguien no lo he atendido, hermanos. Levante la mano que pueda decir no. A alguien no le he contestado el WhatsApp, a alguien no le he contestado la llamada, a alguien no lo he recibido. Hermanos, creo yo que a todos. Hermano, por favor, no busque ayuda espiritual en personas que de inmediato se identifican como absalones. Acérquese conmigo, acérquese con los líderes de la iglesia. Hermano, siempre tenemos tiempo para atenderle y orar por usted. Siempre. Amén, hermanos. Díganle al que está a un lado: para que sepas. A ver, número 1: el espíritu de Absalón siembra duda y discordia en las personas y lanza insultos al liderazgo puesto por Dios, haciéndose él la víctima. Número 2: el espíritu de Absalón utiliza amabilidad y dádivas y hace favores para ganarse el corazón de las personas. Número 3: el espíritu de Absalón necesita una audiencia para prosperar. ¿A quién necesita? Diga conmigo: una audiencia. Nuevamente, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, vamos a ver qué dice versículos 2 y 3. Todos los días, escuche, todos los días se levantaba muy temprano y se paraba a un lado del camino
a la entrada de la ciudad. Si alguien iba a ver al rey para arreglar sus problemas, Absalón lo llamaba y le preguntaba de dónde venía. En cuanto a qué le decía, de qué tribu era, Absalón le aseguraba: lo que pides es muy justo, pero el rey no tiene a nadie que atienda estos asuntos. Dese cuenta de sus estrategias. Número 1, se levantaba muy temprano, porque al que madruga puede aplicar aquí, ¿sí? O sea, me paro temprano para ver a las personas. Se paraba muy temprano. Esto habla de que observaba a quién podía interceptar. Se fijaba en las personas con necesidad y descontentas. ¡Ey! A él sí. Iba pasando otro. No, a él no, no, él no. A este, échatelo. Ven. ¿Qué tienes? Ay, es que lo que dices, así es. Pero el rey ha de estar en su oficina, no te puede atender, pero aquí está tu servilleta. Así era. Dice Sauliño: te dejo mi tarjeta, y si ya me conoces, dásela a alguien más. Dese cuenta, se levantaba muy temprano. Esto habla de que observaba a las personas y se fijaba en quiénes eran las personas claves. Número 2, se paraba a un lado del camino. ¿En dónde, hermanos? Qué tremendo, ¿no? A ver, yo me pregunté, ¿y por qué no se paraba afuera del palacio? ¿Verdad? Se paraba al lado del camino. Ay, es que era, hermanos, este hombre tenía que buscar lugares donde pudiera sentirse cómodo. Escuche, el espíritu de Absalón trabaja desde afuera para poder dividir adentro. Ojo, ¿trabaja dónde? Para poder dividir adentro. El espíritu de Absalón tal vez trabaja desde el mercado. Tal vez trabaja desde un WhatsApp. Tal vez trabaja desde un cafecito en su casa y busca personas clave con necesidad para resolverles sus problemas. Los Absalones son personas astutas y calculadoras que se aprovechan de la necesidad de la gente para sembrar discordia, promocionarse, oiga, y dividir a la iglesia. Se trabaja desde afuera para que hermanos vengan descontentos, ya no reciban y se divida la iglesia. Qué tremendo, ¿no? Esos Absalones, hermanos, imagínense, con una labia muy buena, con una apariencia, ay, hermanos, de piedad, ¿verdad? Guapos, fuertes, saben hablar y aparte te abrazan, te besan y te dan dádivas. No, pues hay personas que dicen: este debió haber sido el pastor. Los Absalones, hermanos, son personas astutas. El apóstol Pablo le hace una advertencia a la iglesia tocante a este tipo de personas. Miren lo que dice Romanos 16, 17 y 18. Aquí vamos a verlo. Dice: y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse, ¿qué? Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus ¿qué? Aquí está Absalón. Sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente. ¿Quién? Inocente. La Reina Valera dice: engañan los corazones de los ingenuos. ¿Sí? Los corazones de los ingenuos, es decir, de los ignorantes. Hermano, a ver, yo le digo a usted, no sea de corazón ingenuo, no sea de corazón ignorante. Discierna, vea más allá y sepa que Absalón trabaja para sí mismo. Le estoy dando las cualidades de los Absalones para que usted los pueda identificar. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Sí? Ojo, mucho ojo.
con los Absalones. A ver, no, como que no me, ¿cómo dicen? No me termina de convencer. O sea, como que ora muy bonito, dice palabras, pero te das cuenta como que hay algo como que en contra de la iglesia. ¿Te das cuenta como que hay algo en contra de los líderes de la iglesia? No, ay, identifíquelos. Y dice el apóstol Pablo, aléjese de ellos. ¿Qué dice el apóstol? Díganle al que está a un lado, aléjate de ellos. Así es que, hermano, así se identifican, ¿no? El que da dádivas. Ay, te compré un arrocito de leche aquí de los bien ricos de la iglesia. ¿Me dejas orar por ti? Pero ¿con qué propósito, hermano? El Señor me puso una palabra para ti. ¿Y qué dice el Señor? Que si me puedes regalar tu carro. Si el Señor habló, hasta las escrituras de la casa. Cuidado, hermano. Identifique a los Absalones. Número 4. El espíritu de Absalón espera el momento exacto para autoproclamarse. Miren nada más. Finalmente, veamos cuál es la intención de este hombre al ganarse el corazón de la gente, hermanos. No lo hacía nada más así porque, ay, me caen bien. Al orar por ellos, al aconsejarlos, al buscarlos para acompañarlos en su dolor, tenía un propósito este hombre. Regresemos al segundo libro de Samuel, capítulo 15, y leamos de los versículos 7 al 11. Dice, después de ¿cuántos años? A ver, diga fuerte, 4. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey, permítame ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice. Pues mientras su siervo estaba en Gesur, en Aram, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón si me traía de regreso a Jerusalén. Está bien, le dijo el rey, ve y cumple tu voto. Así que Absalón se fue a Hebrón, pero mientras estaba allí, envió mensajes, ¿qué? ¿Por qué secretos, hermanos? ¿Verdad? Hermanos de los chats de coordinadores, ¿por qué secretos? Dice, envió mensajes secretos a todas las tribus de Israel para iniciar, ¿qué? Una rebelión contra. A lo mejor esos mensajes decían, acuérdense que por 4 años Absalón los escuchó, los atendió, oró por ustedes, los visitó, los apapachó, los consintió. Ahora Absalón pide algo de ustedes. ¿No era por amor? No, que por amor. Ahora Absalón pide algo de ustedes. Sigamos leyendo. Tan pronto como oigan el cuerno de carnero, decía el mensaje, deben decir, Absalón ha sido coronado rey de Hebrón. Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. ¡Wow! Mire la intención de este tremendo. Primero se ganó a la gente ¿por cuántos años? Por 4 años, para que después la gente le pagara el favorcito. Absalón se quería quedar con la iglesia, con el reino. O bien quería que la gente lo reconociera como rey para él poder poner su iglesia, su palacio. Claro, Absalón no trabajó de a gratis, se robó el corazón de los tontitos, de los ingenuos, para que lo apoyaran en su rebelión. Está tremendo, ¿no, hermanos? Porque otra versión dice que se ganó el corazón de los simples. Y simple quiere decir, hermano, infantil. O sea, da el sentido como tontito. O sea, Absalón se ganó el corazón de los tontitos para que... ¿Quién quiere que Absalón sea el nuevo rey de Israel? Y todos los tontitos. Ojo, hermanos. Estas 4 características
son evidentes en una persona cuando es influenciada por el espíritu de Absalón. Hermano, no olvide que el Señor nos llama a estar atentos como centinelas. ¿Me escuchó, hermano? Dígale al que está a un lado, debemos de estar atentos como centinelas. ¿Y para qué, hermanos? Para no ser engañados por Satanás y así evitar que el día de mañana haya divisiones en la iglesia. Y no solamente en la iglesia, dentro de la iglesia, entre hermanos, entre equipos de servicio, entre coordinadores. Nunca escuche ni siga a nadie que se pare por el camino como lo hacía Absalón. Mire lo que le voy a decir. A ver, dígale al que está a un lado. Mucho ojo con esto que va a decir el pastor. A ver, póngame atención. Nunca escuche ni siga a nadie que se pare por el camino como lo hacía Absalón. Oiga esto que le voy a decir. Aunque sirva en la iglesia. ¿También los servidores? También los servidores. ¿Una más? Aunque sea coordinador. También los coordinadores. Absalón era príncipe, ¿no? Absalón tenía un puesto importante. Entonces tenga cuidado. Recuerde que Absalón no es una persona. Absalón es un espíritu que quiere atraparnos y hacernos rebelar contra las autoridades que Dios ha puesto en su iglesia. Con esto termino, hermanos. Acabamos de ver cómo identificar al espíritu de Absalón dentro de la iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Ya sabemos cómo identificarlo? A ver, dígale al que está a un lado. ¿Sí estuviste ahora sí que trucha? ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Escuche esto que le voy a decir. Esto es bien importante. Sin embargo, o sea, ya sabemos identificar al Absalón. Sin embargo, asegurémonos de no ignorar las maquinaciones del enemigo, porque muchas veces sin saberlo ni identificarlo, este espíritu toma nuestras vidas para querer destruir la iglesia de Cristo. ¿Qué le quiero decir? Ya sabemos identificarlo, pero muchas veces son los demás los que nos tienen que identificar a nosotros por ser portadores de ese espíritu. Eso está fuerte. ¿Quisiera saber cómo se evita este espíritu? No, lo dijo bien Juango. Quisiera saber cómo ya sabemos identificarlo, pero quisiera saber cómo se evita este espíritu absalónico. Bueno, recuerde que todo comienza con el resentimiento y la falta de perdón. Así comenzó Absalón con su medio hermano Amnón. No hizo nada mi papá. Resentimiento, pero yo lo voy a hacer. Hermano, el Señor nos llama a perdonar la ofensa. Y no solamente entre cristianos, también allá afuera, al que le hizo una ofensa. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingos a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.